Bueno, compañeras, nos quedan 2 sesiones. Esta y la semana que viene, antes de irnos de vacaciones. Voy a compartir Vale, pantalla otra vez como la semana pasada. vale. Recordad que nos quedamos al final del esquema, el resumen argumental de la Odisea. A ver, ¿dónde ¿Os está? acordáis que nos quedamos aquí al final del esquema argumental? Y nos quedamos para empezar a leer la página 29 del texto que os preparé. Muy bien. Juan Ramón, por favor, empieza tú la lectura. Estos cantos son en sí mismos antiquísimos. Cuando Odisea pinta la existencia del héroe tras la guerra, sus viajes de aventuras y su vida familiar y casera, con su familia y amigos, toma su inspiración en la vida real de los nobles de su tiempo y la proyecta con ingenua vivacidad a una época más primitiva. Así es nuestra fuente principal para el conocimiento del estado de la antigua cultura aristocrática. Pertenece a los jonios, en cuya tierra surgió, pero podemos considerarla como típica por lo que nos interesa. Se ve claramente que sus descripciones no pertenecen a la tradición de los viejos cantos heroicos, sino que descansa en la observación directa y realista de cosas contemporáneas. Detente un momentito, Juanra. Tal como comentábamos la semana pasada, Jäger nos advierte en este primer pasaje que cuando estamos leyendo la Odisea, creo que Marta también preguntaba la semana pasada, bueno, y todo esto que hablan de las comidas, las ropas, cómo trabajaban, tal. Claro, eso no pertenece al mundo de Odiseo, nos dice Jäger. Pertenece más bien al mundo aristocrático en el que estas historias se están contando de boca en boca por los bardos que van paseando de isla en isla y de reino en reino. Cuando el bardo, cuando el poeta itinerante va contando estas historias, pasando por cada castillito, necesita encontrar la complicidad en el auditorio. Y la mejor manera de encontrar la complicidad en el auditorio es ir dando pinceladas de la vida contemporánea de los oyentes, de la manera en la que los oyentes hacen su vida, incorporándola a las historias míticas que ellos van contando. Por eso, tanto para Jäger como para Finlay, como para todos los historiadores de la Grecia antigua, de la Grecia arcaica, la Ilíada y la Odisea son una fuente inestimable en lo histórico. No por los mitos que están contando, no por las batallas que están relatando, que pertenecen al campo de la ficción prácticamente en su totalidad, sino justamente por todos esos pequeños detalles de la vida cotidiana que están en el trasfondo de la historia. Continúa, Juanra. La nobleza de la Odisea es una clase cerrada con fuerte conciencia de sus privilegios, de su dominio y de sus finas costumbres y modos de vivir. En lugar de las grandiosas pasiones de las imágenes sobrehumanas y los trágicos destinos de la Ilíada, hallamos en el nuevo poema un gran número de figuras de un formato más humano. Tienen todos algo de humano y amable. La vergonzosa conducta de los pretendientes es constantemente estigmatizada como una ignominia para ellos y para su clase. Nadie puede contemplarla sin indignación. Su castigo es muy duro porque su ofensa es doblemente grave, y aún cuando su delito es una negra mancha para el honor de su rango, lo eclipsan las brillantes y auténtica distinción de las figuras principales, rodeadas de toda la simpatía inimaginable. Los pretendientes no cambian el juicio común a favor de los nobles. El poeta está de corazón con los hombres que representa la elevación de su cultura, un valor puramente humano, irradia constantemente de la nobleza de su vida. Claro, cuando uno lee la Odisea y uno ve las porquerías que hacen los pretendientes, uno podría tener el desliz, cometer el error de pensar que la Odisea es un canto anti-aristocrático, ¿no?
Y no, en absoluto, porque los héroes principales siguen siendo aristócratas. Lo que nos está narrando la Odisea es una forma peculiar de estar en el mundo de la aristocracia, que es la que la enaltece, la forma verdaderamente honrosa de estar, y pone en contraposición esas conductas detestables que tienen los otros, pero las pone como ejemplo de lo que no se debe hacer y que por tanto pues pagarán sobradamente sus maldades a lo largo de la historia. Continúa, Juanra. La más alta medida de todo valor en la personalidad humana sigue siendo en la Odisea el ideal heredado de la destreza griega, pero se añade ahora la alta estimación de las virtudes espirituales y sociales. Su héroe es el hombre al cual nunca falta el consejo inteligente y que encuentra para cada ocasión la palabra adecuada. Halla su honor en la destreza, con el ingenio de su inteligencia que, en la lucha por la vida y en el retorno a su casa, ante los enemigos más poderosos y los peligros que le acechan, sale siempre triunfante. Fíjate, Juanra, que la gran diferencia que también observamos en las sesiones anteriores entre la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada, recordemos que las virtudes de los personajes principales son todas las virtudes de la fuerza, de la agresividad, del hago porque puedo, ¿no? En la Odisea tenemos otros personajes. En la Odisea los héroes siguen estando, pero estos héroes han sido más humanizados, pertenecen ya a otra generación. Ulises no es meramente el de la fuerza bruta. Es verdad que en fuerza bruta también tiene su arete, también tiene su virtud, pero Ulises no destaca precisamente por la fuerza bruta. Por la fuerza bruta, por la agilidad, por la velocidad, destacaba Aquiles. Odiseo destaca por un valor nuevo que está en auge en la Grecia de la época: la inteligencia, la astucia, inclusive el don de la palabra. Odiseo tendría que haber sido argentino, ¿no? Sí. El chamullo, este chamullo que te lleva al huerto y cuando te ha engañado ya es que ni sabes ni por dónde te ha robado, ¿no? Entonces Sí. la clavas, muy bien. Es un fenómeno, ¿no? del discurso. Y además, pero por supuesto, además del chamullo y del engaño y de todo esto, además, lógicamente, como todo héroe, tiene que tener la virtud de la velocidad y de la fuerza. Pero ya no es la única. Odiseo representa otro mundo. Odiseo, a diferencia de Aquiles o del mero Agamenón, ya representa el nuevo mundo del comercio, de las polis que empiezan a ponerse en marcha en esos siglos X, IX de la Grecia arcaica. Continúa, Juan. Este carácter no... Sí, perdona, que te lo he movido para que tengas más texto. Este carácter no exento de objeciones entre los griegos y especialmente entre las estirpes de la Grecia peninsular no es la creación individual de un poeta. Siglos enteros han cooperado a su formación. De ahí sus frecuentes contradicciones. La figura del aventurero astuto y rico en recursos es creación de la época de los viajes marítimos de los jonios. Claro, nos dice el autor, dice, la Ilíada y la Odisea son una construcción jonia. Recordemos, la costa de Asia Menor, ¿no? Que es donde está la punta civilizatoria de todo este mundo. Es a donde emigraron los griegos del continente cuando fueron arrollados por la migración indoeuropea del finales del milenio, y ahí es donde se va a desarrollar en ese crisol entre la cultura griega, la indoeuropea, la micénica y la oriental, es donde se va a desarrollar esa fantástica cultura jonia que en los siguientes siglos va a dar lugar primero a las polis y luego al espíritu democrático y a la filosofía griega en general. Y nos dice el autor, dice, claro, pero este espíritu no era compartido por todos los griegos. Los griegos van desde el Peloponeso hasta la costa de los fenicios, ¿no? Están repartidos por toda esa zona del Mediterráneo, inclusive en la costa de Egipto, ¿no? En el norte de África.
y no todos los griegos piensan igual. Los griegos peninsulares, los griegos del continente, siguen todavía, no anclados, pero siguen sujetos a las tradiciones dóricas, a las tradiciones previas, inclusive restos micénicos, que pudieran quedar de la cultura anterior. Mientras que estos jonios son principalmente pueblos marítimos, pueblos de aventureros, pueblos comerciantes, que empiezan justamente en este nuevo desarrollo cultural que va a dar lugar a los siglos 8 y 9 en el Mediterráneo, y empiezan a elevar anclas y a romper ataduras con respecto a la tradición anterior. Continúa la lectura, Marí. Gracias, Juanra. Es preciso decir aquí algunas palabras sobre la importancia de los elementos femeninos en la vieja cultura aristocrática. La arete propia de la mujer es la hermosura. El arete, ¿qué es arete? La arete es de donde viene la arete es la virtud. La virtud, Vale. el valor máximo que se le pide, la arete del guerrero es la agresividad. La arete de Ulises es la astucia. La arete de la mujer es la belleza. La belleza, vale. Esto resulta tan evidente como la valoración del hombre por sus excelencias corporales y espirituales. El culto de la belleza femenina corresponde al tipo de cultura cortesana de todas las edades caballerescas. Pero la mujer no aparece solo como objeto de la solicitud erótica del hombre, como Helena o Penélope, sino también en su constante posición social y jurídica de señora de la casa. Esto es muy importante. La mujer en esta es que se trasluce en el mundo de Odiseo, no es meramente una cortesana. La mujer en el ámbito doméstico tiene poder. Recordemos a la reina Feacia, ¿no? A la que Ulises tiene que ir a rendirle pleitesía antes al rey, ¿no? Es decir, nos coloca la Odisea, nos coloca ante una mujer que en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, tiene un cierto rango, no es un mero adorno masculino, ¿no? Continúa. Vale. Sus virtudes en este respecto son el sentido de la modestia y la destreza en el gobierno de la casa. Penélope es muy alabada por su estricta moralidad y sus cualidades caseras. Aun la pura belleza de Helena, que ha traído ya tantas desventuras sobre Troya, basta para que los ancianos de Troya, ante su sola presencia, se desarmen y atribuyan a los dioses todas sus culpas. En la Odisea aparece Helena vuelta entre tanto a Esparta con su primer marido como el prototipo de la gran dama, modelo de distinguida elegancia y de formas sociales y representación soberanas. En la Ilíada nos dice el autor, digamos, la mujer aparece con dos representaciones diferentes en la Ilíada que en la Odisea. En la Ilíada, Helena es el modelo o el ejemplo esplendoroso de la mujer por la belleza en sí misma y punto, ¿no? Hasta el extremo de que se puede hacer una guerra de 10 años, ¿no? por Helena, que no es poco decir, ¿no? La cosa, mientras que en la Odisea la mujer que se presenta es diferente. Todos los personajes femeninos de la Odisea, acordados de Nausicaa, la hija de la reina Tracia. Nausicaa o Nausicaa de los brazos blancos. La de los brazos niveos, los niveos brazos, ¿no? Acordados de la madre, el personaje de Penélope, el enorme registro que tiene ella, ¿no? Así es una descripción, la posición de la mujer en la Odisea es una posición bastante diferente a la que nos muestra la Ilíada, ¿no? Continúa. La rueca, sin la cual no es posible concebir a la mujer casera
y que sus sirvientas colocan ante ella cuando entra y toma asiento en la sala de los hombres es de plata y el uso de oro. Ambos son solo atributos decorativos de la gran dama. La posición social de la mujer no ha tenido nunca después entre los griegos un lugar tan alto como en el periodo de la caballería homérica. Esto es significativo, ¿no? Es decir, la Helena de la Ilíada, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Es la mujer absolutamente presentada por su belleza y ante la que todo el mundo ante esa belleza a la que todo el mundo se rinde a los pies, ¿no? Sin embargo, la misma Helena, en la Odisea, vuelta a casa de Menelao con su primer marido, es una mujer que se presenta como una gran señora, como una gran dama. Pero claro, es una mujer. Y como mujer tiene que dedicarse a las tareas femeninas, ¿no? ¿Cuál es la tarea femenina por excelencia? La rueca. Pero no va a tener una rueca de palo como cualquier sirvienta, ¿no? No, es Helena, entonces. La rueca será, pues, la rueca ¿cómo es? De plata con y el uso de oro. Con el uso de oro. La moverá poco, pero es su símbolo de representación. Es lo que la representa como gran dama o la que la diferencia como gran dama frente al resto de las mujeres de su sociedad. Continúa, por favor. La más alta ternura, perdón. ¿Y esto? A ver, la más alta ternura e íntimo refinamiento de los sentimientos de los hombres que el destino pone ante una mujer se manifiesta en el maravilloso diálogo de Odiseo y Náusica. El hombre lleno de experiencia con la muchacha joven ingenua. La princesa Náusica, hija del rey de los feacios, ha acudido con sus compañeras a lavar sus vestidos a la orilla del río. No sabe que muy cerca de ahí, bajo unos arbustos, dormía el infeliz Odiseo, a quien un terrible naufragio ha privado de su barco y de sus compañeros. Mientras dejan secar los vestidos al sol, las muchachas se ponen a jugar a la pelota y Náusica empieza a cantar. Mas cuando ya estaba junto a volver a su morada, unciendo las mulas y plegando los hermosos vestidos, Atenea, la deidad de ojos de lechuza, ordenó otra cosa para que Odiseo despertara de su sueño y viese a aquella doncella de lindos ojos que debía llevarlo a la ciudad de los feacios. Fijaos la descripción que hace de Nausicaa, que sin duda para el poeta quiere transmitir que es de una belleza excelsa, Nausicaa, pero no está en eso. Es una descripción más tierna, mucho más humana que la mera descripción de la belleza de la mujer, ¿no? Lo que está haciendo el poeta con Nausicaa es presentar la inocencia, la ingenuidad juvenil. Es otro concepto de mujer el que está presente en este párrafo de la Odisea. Continúa, María. La princesa arrojó la pelota a una de las esclavas, pero erró el tiro, precipitándola a un hondo remolino. Entonces todas gritaron muy recio. Con sus voces despertó el divinal Odiseo y sentándose comenzó a revolver en su mente y en su corazón estos pensamientos. ¡Ay de mí! ¿Qué hombres habitarán en esta tierra a que he llegado? ¿Serán violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses? Desde aquí escucho el femenil bullicio
como de jóvenes ninfas que habitan en las altas cumbres, en las fuentes y en los prados cubiertos de hierbas. Me hallo por ventura cerca de hombres de voz articulada. Yo mismo probaré a salir e intentaré averiguarlo. Gracias, Marí. Pepa, ¿Quieres? sigue tú. Hablando así, el divinal Odiseo salió de entre los arbustos y en la poblada selva desgajó con su fornida mano una rama frondosa con que cubrir su desnudez. Se puso en camino lo mismo que un montaraz león. Seguro de su fuerza, sigue andando a pesar de la lluvia o del viento. ¿Sí? Sí, sí. Así había de presentarse Odiseo a las doncellas de hermosas trenzas, aunque estaba desnudo, pues la necesidad le obligaba. Y se le apareció horrible, sucio, con los desechos del mar, y todos huyeron, dispersándose por las empinadas orillas. Pero la hija de Alcino se quedó sola e inmóvil, porque Atenea dio ánimo a su corazón y libró de temor a sus miembros. Permaneció pues delante del héroe sin huir, y Odiseo meditaba si convendría rogar a la doncella de lindos ojos, abrazándola por las rodillas, o suplicarle desde lejos con dulces palabras que le mostrara la ciudad y le diera con qué vestirse. Después de pensarlo bien, le pareció que lo mejor sería rogarle desde lejos, con suaves voces, no fuera a irritarse la doncella si le abrazaba las rodillas. Y entonces pronunció estas dulces e insinuantes palabras. Fijaos de qué manera tan elegante se presentan los dilemas de Odiseo, ¿no? Odiseo ya no es uno de los brutos de la Ilíada, ¿no? Este Odiseo tiene una serie de problemas cuando se va a presentar desnudo ante las mujeres que son, bueno, pues los propios de una persona con cierta educación y con cierta finura moral y social. No es un mero animal que lo puede todo por la fuerza y simplemente por la fuerza gana todo lo que quiere. Este Odiseo se encuentra con estas niñas lavando la ropa y se pregunta cómo acercarse a ellas de la manera más civilizada y sin asustarlas y sin generar mayores problemas que los que ya tiene. Continúa, Pepa. Yo te imploro, oh reina, seas diosa o mortal. Si eres una de las deidades que poseen el anchuroso cielo, te hallo muy parecida a Artemis, hija del gran Zeus, por tu hermosura, tu porte y natural. Y si naciste de los hombres que moran de la tierra, dichosos 1000 veces tu padre, tu madre y tus hermanos, pues deben de alegrarse a todas horas de verte salir a tomar parte en las danzas. Y dichosísimo en su corazón, más que otro alguno, quien consiga llevarte a su casa por esposa. Ya veis que la mejor manera que encuentra Odiseo de acercarse a Nausicaa es, dorándole la oreja, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ver si alabándola y de forma suave me puedo, digamos, conseguir un poco de su bien sin necesidad de, o sin llegar a asustarla o generar mayores problemas. Voy a avanzar la hoja un poquito. Ahí está, continúa. Que nunca se ofreció a mis ojos un mortal semejante, ni hombre ni mujer, y me he quedado atónita al contemplarte. Y así me infunde miedo abrazar tus rodillas, aunque estoy abrumado por un pesar muy grande. Ayer logré salir del espumoso mar después de 20 días en que me atreví a merced de las olas y de los veloces torbellinos. Ahora algún dios me ha arrojado acá para que padezca nuevas desgracias, que no espero que éstas se hayan acabado, sino que los cielos me reservan otras muchas todavía. Pero tú, oh reina, apiádate de mí, ya que eres la primera persona a quien me acerco después de soportar tantos males, y me son desconocidos los hombres que viven en la ciudad y en esta comarca. Muéstrame la población y dame un trapo para atármelo alrededor del cuerpo. Si al venir trajistes alguno con que envolver la ropa, y los dioses te concedan cuanto en tu corazón anheles. Gracias, Pepa. Rosario, sigue tú, por favor.
Respondió Nausicaa, la de los niveos brazos. Forastero, ya que no me pareces ni vil ni insensato, sabes que el mismo Zeus olímpico distribuye la fortuna por igual a los buenos y a los malos. Y si te envío esas penas, debes sufrirlas pacientemente. Dice, nos Pero dice ahora que has llegado... Zeus, dice Rosario, Zeus Sí. reparte a los mortales por igual la fortuna a los buenos que a los malos, ¿no? Dice, bueno, la que te envió debe sufrirla con paciencia. Ya veis si es viejo, si es vieja la frase, ¿no? De lo que te cae, súfrelo con paciencia. Continúa, Rosario. Pero ahora que has llegado a nuestra ciudad y a nuestra tierra, no te faltará vestido ni ninguna de las cosas que por decoro ha de alcanzar un pobre suplicante. Te mostraré la población y te diré el nombre de sus habitantes. Los feacios poseen la ciudad y la comarca, y yo soy la hija del magnánimo Alcino, que los gobierna. Y diciendo así, dio esta orden a las esclavas de hermosas trenzas. Deteneos, esclava. ¿A dónde huís? ¿Por ver a un hombre? ¿Pensáis acaso que sea un enemigo? No hay ni habrá nunca un mortal terrible que venga a hostilizar la tierra de los feacios, pues a estos los quieren mucho los inmortales. Vivimos alejados y nos circundan el mar proceloso. Somos los últimos de los hombres, y ningún otro mortal tiene comercio con nosotros. Este es un infeliz que viene perdido, y es necesario socorrerle, pues todos los forasteros y los pobres pertenecen a Zeus, y cualquier pequeño don que se les haga es grato al Padre de los dioses. Así pues, esclavas, dad de comer y de beber al forastero, y lavadlo en el río, en un lugar que esté resguardado del viento. Así dijo, se detuvieron las esclavas y animándose mutuamente, hicieron sentar a Odiseo en un lugar abrigado, conforme a lo dispuesto por Nausicaa, hija del magnánimo Alcino. Dejaron cerca de él un manto y una túnica para que se vistiera. Le entregaron en una ampolla de oro líquido aceite y le invitaron a lavarse en la corriente del río. Después le llevaron alimentos y bebida. Y el paciente divinal Odiseo bebió y comió ávidamente, pues hacía mucho tiempo que estaba en ayunas. Ya veis esta descripción tan bella, ¡Qué ¿no? belleza! Es que es, no sé, me recuerda al Cantar de los Cantares, ¿no? Es decir, Sí, es una descripción de una belleza poética enorme, ¿no? Está tan lejos de la Ilíada que pertenece, podríamos decir, es otro mundo, ¿no? Es decir, el mundo de Pero la Ilíada. también recuerda las mil y una noches, ¿eh? A las Un mil y poco. una noches también, claro, efectivamente. Sí. Es este tipo de cultura de mundo caballeresco que, bueno, claramente pertenece, es un tipo de héroe y un tipo de mujer radicalmente diferente al que hemos visto antes en el poema Y anterior. aquí lo que veo yo es que utiliza la seducción como un arma. Totalmente, Es que totalmente. sin seducción no hay nada. Claro, claro, claro. Y Odiseo, es Odiseo, como la vida misma, claro. Mario. Odiseo acaba de matar no sé a cuántos miles ¿no? Sí, y sin embargo él, ante las muchachas que podría él coger los trapos por la fuerza, ¿no? Es decir, y abrirse camino a las bravas, él no sigue ese camino. Él utiliza el arma del ingenio, de la seducción, de la palabra, el verbo, para convencer, para seducir, que es la manera civilizada de un nuevo mundo que se está abriendo paso en lo que nos muestra este poema. Continúa la lectura, Rosa Medel, que la veo ahí a la izquierda de Juan. Vale. Atónito contemplaba Ulises los puertos, Sí, las no, lee naves... ¿No? desde la letra negra, por favor, que es el texto de... Recordad Ah, que es que no lo veía. sí, Vale, ya recordad sí. que en negro es el texto de Jäger y en azulito yo voy incorporando los pasajes de la Ilíada y la Odisea que hacen referencia, ¿vale?
Aquí se describe la cultura interior por su valor propio, así como en la cuidadosa descripción que hace el poeta de los jardines reales o de la arquitectura de la casa de Alcino, o en la complacencia con que se detiene en el raro y melancólico paisaje de la apartada isla de la ninfa Calipso. Vamos a ver cómo describía la Odisea los jardines de Alquino, los jardines del reino de Feacia, ¿no? Adelante. Atónito contemplaba Ulises los puertos, las naves bien proporcionadas, las ágoras de aquellos héroes y los muros grandes, altos, provistos de empalizadas, que era cosa admirable de ver. Pero no bien llegaron al magnífico palacio del rey, Minerva, la deidad de los brillantes ojos, comenzó a hablarle de esta guisa. Este es, oh forastero venerable, el palacio que me ordenaste te mostrara. Encontrarás en él a los reyes. Hallarás primero a la reina, cuyo nombre es Areté, a quien Alcino tomó por consorte y se ve honrada por él como ninguna de las mujeres de la tierra que gobiernan una casa y viven sometidas a sus esposos. Me llama mucho Así, la atención una cosa, Rosa, me llama mucho la atención, antes os dije que la palabra arete es la palabra griega para virtud, ¿no? Y curiosamente, es una palabra homófona la que usa Homero para ponerle el nombre a la reina. No tiene nada que ver. No pretende Homero que arete quiera decir virtuosa, ¿vale? Sí. Pero llama la atención la coincidencia, ¿no? Es decir, que la reina tenga un nombre que suena igual que la palabra virtud, ¿no? claro, sí, Continúa. sí. Así, tan cordialmente, ha sido y es honrada de sus hijos, del mismo Alcino y de los ciudadanos que la contemplan como a una diosa y la saludan con cariñosas palabras cuando anda por la ciudad. No carece de buen entendimiento y dirime los litigios de las mujeres por las que siente benevolencia, y aún los de los hombres. Si ella te fuere benévola, ten esperanza de ver a tus amigos y de llegar a tu casa y a tu patria tierra. Fijaos la manera en la que la Odisea describe a esta reina, ¿no? Es decir, es una mujer de la que dice que los ciudadanos la contemplan como una diosa y la saludan con cariñosas palabras. Pero además, en un mundo tan misógino como es el griego, ¿no? Nos dice, no carece de buen entendimiento y dirime los litigios de las mujeres por las que siente benevolencia, y aún los de los hombres. Esto es algo inédito en el mundo griego. Es decir, Claro. que una mujer tenga una posición tal que pueda, por ejemplo, dirimir litigios entre los hombres, ¿no? Continúa. Ya Ulises enderezaba sus pasos a la ínclita casa de Alcino, y al llegar frente al broncíneo umbral, meditó en su ánimo muchas cosas, pues la mansión excelsa del magnánimo Alcino resplandecía con el brillo del sol o de la luna. A derecha e izquierda corrían sendos muros de bronce desde el umbral al fondo. En lo alto de los mismos extendíase una cornisa de lapislázuli. Puertas de oro cerraban por dentro la casa sólidamente construida. Las dos jambas eran de plata y arrancaban del broncíneo umbral. Apoyábase en ellas argente o dintel, y en el anillo de la puerta, era de oro. Estamos describiendo, Sí. está describiendo un palacio que podría ser perfectamente un palacio de Sumeria, ¿no? Un palacio de Lagash, de Uruk, ¿no? Está claro que los griegos de la época siguen viendo o están viendo como ejemplo de potencia, de poderío, de fuerza, de belleza, tienen, digamos, unos referentes que desde luego no son sus pobres islitas de autosubsistencia, ¿no? Algo quedará de lo que recuerdan de los palacios micénicos o de los palacios cretenses, algo quedará
en la memoria, pero seguramente también hay una fuerte influencia en el imaginario de la cultura oriental con la que también están en contacto al estar ellos radicados en la costa jonia, ¿no? Continúa. Desde luego la casa de Ulises no es así. No, la casa de Ulises no tiene nada que ver, no, es muy pobre. La casa de Ulises es muy pobre en comparación con esto, claro. Adelante. Estaban a entre ambos lados unos perros de plata y de oro, inmortales. Disculpa. Y exentos, perdona, es que he perdido la línea. Sí, Y no te exentos preocupes, es que te he para cambiado la hoja siempre, de... sí, inmortales y exentos para siempre de la vejez que Vulcano había fabricado con sabia inteligencia para que guardaran la casa del magnánimo Alcino. Había sillones arrimados a la una y a la otra de las paredes, cuya serie llegaba sin interrupción hasta el umbral desde el umbral a lo más hondo, y cubríanlos delicados tapices hábilmente tejidos, obra de las mujeres. Sentábanse allí los príncipes a beber y a comer, pues de continuo celebraban banquetes. Sobre pedestales muy bien hechos hallábanse de pie unos niños de oro, los cuales alumbraban de noche, con hachas encendidas en las manos, a los convidados que hubiera en la casa. Cambio de página. 50, perdón, ¿sigo yo? No. No, sigue Taina, que la tengo ahí delante. Adelante, Taina. 50 esclavas tiene Alcino. 50 esclavas tiene Alcino en su palacio. Unas quebrantan con la muela el rubio trigo, otras tejen telas y sentadas hacen girar los husos, moviendo las manos cual si fuesen hojas del excelso plátano. Y las bien labradas telas relucen como si destilaran aceite líquido. Cuánto los feacios son expertos, sobre todo los hombres, en conducir una velera nave por el Ponto. Así sobresalen grandemente las mujeres en fabricar lienzos, pues Minerva les ha concedido que sepan hacer bellísimas labores y posean excelente ingenio. Fijaos cómo se naturaliza el género, ¿no? Los hombres han nacido para ser, los feacios han nacido para ser marineros, ¿no? Y las mujeres para hacer telas, ¿no? Sí. Continúa. En el exterior del patio hay un gran jardín de 4 yugadas y alrededor del mismo se extiende un seto. Allí han crecido grandes y florecientes árboles, perales, granados, manzanos de espléndidas pomas, dulces higueras y verdes olivos. Los frutos de estos árboles no se pierden ni faltan, ni en invierno ni en verano. Son perennes y el céfiro, soplando constantemente a un tiempo mismo, produce unos y madura otros. La pera envejece sobre la pera, la manzana sobre la manzana, la uva sobre la uva y el higo sobre el higo. Allí han plantado una viña muy fructífera y parte de sus uvas se secan al sol en un lugar abrigado y llano. A otras las vendimian, a otras las pisan, y están delante las verdes, que dejan caer la flor, y las que empiezan a negrear. Allí, en el fondo del huerto, crecían liños de legumbres de toda clase, siempre lozanas. Hay en él 2 fuentes, una corre por todo el huerto, la otra va hacia la excelsa morada y sale debajo del umbral, donde acuden por aguas los ciudadanos. Fijaos la magnificencia con la que el poeta nos cuenta cómo son los jardines y el huerto del rey, ¿no? Del palacio del rey. Unos jardines en los que brilla la prodigalidad de la naturaleza y de las estaciones. Las peras suceden a las peras, ¿no? No hay podríamos decir, no hay invierno, ¿no? En el palacio de este rey, ¿no? Continúa, Taina. Alcino
Sí. Asiendo por la mano al prudente y sagaz Ulises, hízolo sentar en una silla espléndida, mandando que se le cediese un hijo suyo. Una esclava diole aguamanos, que traía un magnífico jarro de oro. Trajóle pan y dejó en la mesa buen número de manjares. Ulises comenzó a beber y a comer, y entonces el poderoso Alcinor dijo: mañana trataremos al forastero como huésped en el palacio. Respondióle el ingenioso Ulises: Alcinor, dejadme cenar, aunque me siento angustiado, que no hay cosa tan importuna como el vientre, que nos obliga a pensar en él, aún hallándonos muy afligidos o con el ánimo lleno de pesares, como me encuentro ahora. Nos incita siempre a comer y a beber, y en la actualidad me hace echar en olvido todos mis trabajos, mandándome que los sacie. Este pasaje también es muy interesante, ¿no? El héroe, el gran héroe de la guerra de Troya, lo único que tiene en la cabeza es que le dejen comer y beber. Comer y beber porque está muerto de hambre. Es decir, está tan lejos este Ulises de Troya que es absolutamente humano, y seguramente es un personaje en el que se ven reconocidos todos los oyentes del poema en la época en la que se está cantando, ¿no? Dice el ingenioso Ulises: Alquino, dejadme cenar, hombre, ya te contaré mis batallitas, ¿no? Pero ahora dejadme cenar, aunque me siento angustiado. Que no hay cosa tan importuna como el vientre, que nos obliga a pensar en él, aún hallándonos muy afligidos o con el ánimo lleno de pesares como me encuentro ahora, nos incita siempre a comer y a beber, ¿no? Es un ser humano pues como cualquier otro, ¿no? El Odiseo, el Ulises que nos está presentando. Continúa, Taina. Sí. Hechas las libaciones y habiendo bebido todos cuanto les plugo, el divinal Ulises se quedó en el palacio, y a par de él sentáronse Arete y el deiforme Alcinor, mientras las esclavas retiraban lo que había servido para el banquete. Arete, la de los niveos brazos, fue la primera en hablar, pues contemplando los hermosos vestidos de Ulises, reconoció el manto y la túnica que labraba con sus siervas, y enseguida habló al héroe con estas aladas palabras. Gracias, Taina. Irma, continúa tú, por favor. El micro, Irma. Perdón, ya. Huésped, ante todo quiero preguntarte yo misma, ¿quién eres y de qué país procedes? ¿Quién te dio esos vestidos? ¿No dices que llegaste vagando por el Ponto? Respondió el ingenioso Ulises: difícil sería, oh reina, contar menudamente mis infortunios, pues me los enviaron en gran abundancia los dioses celestiales. Mas te hablaré de aquello acerca de lo cual me preguntas e interrogas. Hay en el mar una isla lejana, Ogygia, donde mora la hija de Atlante, la dolosa Calipso, de lindas trenzas, deidad poderosa que no se comunica con ninguno de los dioses ni de los mortales hombres. Pero a mí, oh desdichado, me llevó a su hogar algún numen, después que Jove hendiera mi veloz nave en medio del vinoso Ponto. ¿Cuántas palabras raras? El vinoso Ponto, ¿no? El mar oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. Arrojando contra la misma el ardiente rayo. Perecieron mis esforzados compañeros, mas yo me abracé a la quilla del corvo bajel. Fui errante 9 días, y en la 10ª y oscura noche lleváronme los dioses a la isla Ogygia, donde mora Calipso, de lindas trenzas, terrible diosa. Esta me acogió, me trató solícita y amorosamente me mantuvo, y díjome a menudo que me haría inmortal y exento de la senectud para siempre, sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo. Ya podían poner más puntos, ¿eh? Ya.
Date cuenta, fíjate que Gab, en la traducción no se puede valorar bien la obra, porque claro, el original es una métrica, sigue una métrica. Y todos estos adjetivos los utiliza el poeta como fórmula para ir asegurando la repetición de la métrica de verso en verso. Cuando ella dice calipso, la de lindas trenzas, pues eso tiene un ritmo, ¿no? En griego. Cuando dice arete, la de los niveos brazos, ¿no? Eso tiene su ritmo. Claro, traducido al castellano y en prosa, todo esto es extremadamente recargado, ¿no? Difícil, sí. Continúa. Allí estuve detenido 7 años y regué incesantemente con lágrimas las divinales vestiduras que me dio Calipso. Pero cuando vino el año 8º, me exhortó y me invitó a partir, sea a causa de algún mensaje de Júpiter, sea porque su mismo pensamiento hubiese cambiado. Envióme en una balsa hecha con buen número de ataduras. Me dio abundante pan y dulce vino. Me puso vestidos divinales y me mandó favorable y plácido viento. 10 y 7 días navegué atravesando el mar. Al 18º pude ver los umbrosos montes de vuestra tierra y a mí, oh infeliz, se me alegró el corazón. Mas aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitaría Neptuno, que sacude la tierra. El dios levantó vientos contrarios, impidiéndome el camino, y conmovió el mar inmenso. De suerte que las olas no me permitían a mí, que daba profundos suspiros, ir en la balsa, y ésta fue desbaratada muy pronto por la tempestad. Entonces nadé, atravesando el abismo, hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país. Cambio de página. Vale. Ahí está, continúa. Al salir del mar, la ola me hubiese estrellado contra la tierra firme, arrojándome a unos peñascos y a un lugar funesto, pero retrocedí nadando y llegué a un río, cual paraje parecióme óptimo por carecer de rocas y formar como un reparo contra los vientos. Me dejé caer sobre la tierra, cobrando aliento, pero sobrevino la noche y me alejé del río. Me eché a dormir entre unos arbustos e infundióme un dios profundo sueño. Allí, entre las hojas y con el corazón triste, dormí toda la noche, toda la mañana y el mediodía, y al ponerse el sol dejóme el dulce sueño. Vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa, junto con ella, que parecía una diosa. La imploré y no me faltó buen juicio, como no me esperaría que demostrase en sus actos una persona joven que se hallara en tal trance, porque los mozos siempre se portan inconsideradamente. Fíjate qué interesante, ¿no? No hay padre que no se queje de sus hijos, ¿vale? Es decir, no lo hay. Desde la Mesopotamia en adelante, ¿no? Siempre todos los padres dicen, esta generación no sé a dónde va a ir, ¿no? ¿A dónde van a acabar estos jóvenes, ¿no? Esto es ancestral, ¿no? Y en este caso nos dice, le imploré a tu hija Nausicaa, y no le faltó buen juicio, como no se esperaría que demostrase en sus actos una persona joven que se hallara en tal trance, porque los mozos siempre se comportan inconsideradamente. ¿Vale? Es decir, esto es universal, ¿vale? Desde la China hasta América Latina, ¿no? Es decir, y atemporal. Y atemporal, es decir, siempre las generaciones siguientes es que son muy desconsideradas para con sus mayores, ¿no? En este caso, Nausicaa era un prodigio de virtudes, la miraras como la miraras. Continúa, Inma, termina el párrafo azul. Vale. Dióme abundante pan y vino tinto. Mandó que me lavaran en el río y me entregó estas vestiduras. ¿Sigo? Sí, todo lo que es azul. Vale. Respondióle Alcino diciendo, huésped, en verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente, ya que no te trajo a nuestro palacio con las esclavas, habiendo sido la primera persona a quien suplicaste. Contestóle el ingenioso Ulises, oh héroe,
No por eso reprenderás a tan eximia doncella, que ya me invitó a seguirla con las esclavas, mas yo no quise por temor y respeto, no fuera que mi vista te irritara, pues somos muy suspicaces los hombres que vivimos en la tierra. Somos muy suspicaces, ¿no? Ahí está Todo muy bonito. el ingenioso Ulises, que es el héroe de Troya, pero tiene muy claro que ándate con cuidado por la tierra que pisas, ¿no? Ándate con cuidado. Bueno, pues ya veis aquí, claro, yo me imagino los nobles de cualquier isla griega, los pequeños terratenientes de cualquier isla griega, cuando el bardo de turno iba cantando estos poemas, y le decían, fíjate, cómo es la juventud, ¿no? Que ya no respeta a sus mayores, ¿no? Bueno, pues el público se siente parte de la historia justamente a través de todos estos detalles que, como bien decía Amalio antes, pues son atemporales, ¿no? y universales. Continúa la lectura, Juan Viñoles. Esta íntima y profunda civilización es producto del influjo educador de la mujer en una sociedad rudamente masculina, violenta y guerrera. En la más alta, íntima y personal relación del héroe con su diosa Palas Atenea, que le guía en sus caminos y nunca le abandona, halla su más hermosa expresión el poder espiritual de inspiración y guía de la mujer. Es Atenea quien guía a Ulises. Este es otro detalle importantísimo del texto, ¿no? Es decir, Ulises está siendo en todo momento protegido y conducido por una diosa, no por un dios, ¿no? Continúa, Juan. En los tiempos primitivos, cuando no existe una recopilación de leyes ni un pensamiento ético sistematizado, aparte unos pocos preceptos religiosos y la sabiduría proverbial transmitida oralmente de generación en generación, nada tan eficaz para guía de la propia acción como el ejemplo y el modelo. La evocación del ejemplo de los famosos héroes y de las sagas forma para el poeta parte constitutiva de toda ética y educación aristocrática. Es decir, nos dice Jäger que estos poemas funcionan como herramienta educadora precisamente a través del modelo, a través del ejemplo, ¿no? Nos muestran, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Oye, pues si alguna vez te pilla una bruja maléfica y te quiere tener como esclavo sexual durante el resto de tu vida, bueno, pues ya sabes, ¿no? ¿Cómo? Puedes decir que no. Puedes decir que no. Ya sabes lo que tienes que hacer. Bien. Vamos a entrar ahora en un pasaje más técnico, creo que más complejo, pero creo que merece mucho la pena. ¿Cómo opera, lo he titulado yo, cómo opera la poesía como instrumento educativo? ¿No? Que es lo que Jäger un poco quiere plantear. Es decir, cuando él dice que la poesía está haciendo ese trabajo educador, ¿cuál es el mecanismo por el cual lo está haciendo? Hemos dicho, sí, es verdad, a través del modelo. Sí, vale, pero eso son generalidades. ¿Cuál es el detalle de cómo opera esto según el autor? Juan, por favor, Homero el educador. Entramos en el capítulo 3 del libro La Paideia de Jäger. Adelante. Cuenta Platón que era una opinión muy extendida en su tiempo la de que Homero había sido el educador de la Grecia toda. Pero solo puede ser propiamente educadora una poesía cuyas raíces penetren en las capas más profundas del ser humano y en la que aliente un ethos, un anhelo espiritual, una imagen... El ethos es como un carácter que imprime un sello, ¿no? Nos dice, solo puede ser propiamente educadora una poesía cuyas raíces penetren en las capas más profundas del ser humano y en la que aliente un carácter,
lo troquele al sujeto de una manera que ya nunca más se pueda desprender de ella. Un anhelo espiritual. Continúa. Y en la que aliente un ethos, un anhelo espiritual, una imagen de lo humano capaz de convertirse en una constricción y en un deber. Una constricción y un deber. No estamos hablando de la ley, no estamos hablando de la represión, estamos hablando de que el mismo sujeto, a través de la acción educadora, ha sido troquelado de tal manera que no desea otra cosa. Su modelo de comportamiento, su deseo de comportamiento, su carácter está ya dibujado de tal manera que él va en esa dirección porque simplemente surge de él a partir de la educación que le ha sido inoculada, ¿no? Continúa, Juan. La poesía griega, en sus formas más altas, no nos ofrece simplemente un fragmento cualquiera de la realidad, sino un escorzo de la existencia elegido y considerado en relación con un ideal determinado. Repitamos, la poesía griega, en estas formas tan altas que estamos viendo de Ilíada y la Odisea, no es simplemente una batallita, que cuenta una anécdota de la historia, no. Nos muestra, dice el autor, un escorzo, una perspectiva, una visión de un fragmento, de un lado de la vida humana, elegido por el poeta y considerado ese fragmento en relación a un ideal determinado, que es el que nos quieren inculcar. Continúa, Juan. Por otra parte, los valores más altos adquieren generalmente, mediante su expresión artística, el significado permanente y la fuerza emocional capaz de mover a los hombres. El arte tiene un poder ilimitado de conversión espiritual. Es lo que los griegos denominaron psicagogía. Solo él posee al mismo tiempo la validez universal y la plenitud inmediata y vivaz que constituyen las condiciones más importantes de la acción educadora. Detente un momento, Juan. Es tan importante lo que estamos leyendo en este momento que merece la pena que hagamos la reflexión al respecto. Nos dice, los valores más altos adquieren generalmente, por medio de la expresión artística, el significado permanente y la fuerza emocional capaz de impulsar a los seres humanos. Siempre nos preguntamos ¿por qué elegimos? Y la pregunta no es tanto por qué elegimos, como por qué nos movemos, ¿no? Al final, toda elección es una acción meramente intelectual. Oh, qué hermoso sería ser bombero, ¿vale? Ya. Pero para ser bombero hay que entrenar un rato, ¿eh? Sí, entonces, sí, una cosa es que tú dices, oh, cómo, qué bien, no, sí, cuánto mérito tienen esto, sí, pero luego ponerte a hacerlo requiere un impulso que te haga superar todos los obstáculos, todas las penurias, todos los problemas que te presente la decisión que has tomado, ¿vale? Bien, la pregunta es que ese impulso que es al final el que pone en marcha la acción humana, ese impulso, ¿de dónde viene? Dirían los psicólogos, el deseo, ¿no? Dirían dicen, no, ese es el deseo, ya, sí, está bien, es el deseo, bien, pero ¿qué pone en marcha en la sociedad humana el deseo? ¿No? Nos dice el autor que una manera de hacerlo, ya histórica, es a través del arte. El arte tiene la capacidad de inculcar en el ser humano el anhelo, la fantasía, la fuerza emocional suficiente como para poner en marcha la voluntad. No basta con querer las cosas, además hay que poner en marcha la acción para conseguirlas. El arte, dice, tiene un poder ilimitado de conversión espiritual. Es lo que los griegos denominaron psicagogía. Solo él posee al mismo tiempo validez universal
y plenitud inmediata y vivaz que constituyen las condiciones más importantes de la acción educadora. Ahora veremos cómo desarrolla. Jorge, te puedo hacer una pregunta. Aquí cuando se refiere al arte, o sea, se refiere en un sentido amplio, se refiere a la escultura, porque, por ejemplo, cuando tú ves una representación de una escultura de, yo qué sé, de Mesopotamia, ves, por ejemplo, a la figura o incluso egipcia, lo ves muy distante, lo ves tú aquí, yo aquí, mientras que en el arte griego tú esa distancia no la ves, esa distancia ves como un reflejo, ves que aunque es un modelo, puede ser ese modelo, o sea, no sé si logro explicarme, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. El arte griego diríamos que está bastante más humanizado que el arte de las otras civilizaciones. Y en ese sentido el arte griego adquiere, dicen los autores, una potencia educadora que en otras sociedades no tiene. En todo caso, el arte siempre tiene esa capacidad evocadora, provocadora y educadora, siempre, pero no en todas las sociedades o no todas las sociedades utilizan esa herramienta de la misma manera. En el mundo griego, el arte, especialmente en las formas que estamos viendo, la poesía, la música, la escultura, adquiere una fuerza educadora tremenda. Ya veremos más adelante, después de vacaciones, cuando lleguemos a la tragedia, que la tragedia es el sumum de esta expresión artística en su potencia educadora. Si existe un elemento educador en Grecia, ese es la tragedia, ¿no? Es decir, es la televisión de la época, es el Telecinco de la época era la tragedia griega, ¿no? Era el espejo, la tragedia era el espejo en el que la comunidad en su conjunto se miraba, se reflejaba y se criticaba a sí misma, tanto en su versión trágica como en su versión cómica luego, con la comedia griega clásica, ¿no? Que también va a tener un enorme efecto purificador, ¿no? en el espíritu de la comunidad. Pero podríamos decir que los griegos llevan esta potencia del arte, lo llevan a su máxima expresión en su época. Estaba leyendo Juan, termina el párrafo hasta el siguiente punto y aparte, y que tú lees lentamente y esto merece ser rumiado, todos estos párrafos que vienen a continuación. Vale. Mediante la unión de estas dos modalidades de acción espiritual, supera al mismo tiempo a la vida real y a la reflexión filosófica. Fíjate, la vida... Sí, fíjate, mediante la unión de estas dos modalidades, la búsqueda de la validez universal y esa plenitud, mediante la unión, supera al mismo tiempo a la vida real y a la reflexión filosófica. Continúa. ¿No? ¿El qué? ¿Qué dice Rosa? Es que es el arte el que supera, es eso, es que es el arte, ¿verdad? El arte. Mediante la validez universal y la plenitud inmediata. Ahí está. Sí, supera al mismo tiempo a la vida real, y a la filosofía, ¿no? Es decir, los griegos hacen a través del arte, consiguen a través del arte inculcar en la gente, en quienes están oyendo, disfrutando de esta obra, cosas que están por encima, conceptos, sentimientos, emociones que exceden a lo que ellos pueden encontrarse en la vida real y exceden desde luego a la mera reflexión filosófica que tú puedas hacer en un gabinete, ¿no? Continúa, Juan. La vida posee plenitud de sentido, pero sus experiencias carecen de valor universal. La vida posee plenitud de sentido, sin duda, pero no tiene validez universal. Mi experiencia no es extrapolable a la tuya, ni a la de Alberto, ni a la de Amalio.
La experiencia de cada uno no tiene validez universal. Continúa. Se hallan demasiado interferidas por sucesos accidentales para que su impresión pueda alcanzar siempre el mayor grado de profundidad. La filosofía y la reflexión alcanzan la universalidad y penetran en la esencia de las cosas, pero actúan tan solo en aquellos para los cuales sus pensamientos llegan a adquirir la intensidad de lo vivido personalmente. La filosofía tiene validez universal, por supuesto. ¿Mueve a la acción? Poquito. Es verdad que hay quien se mueve a la acción, siempre hay un Lenin, siempre hay hay alguien que con lo que ha llegado un Marx, que con lo que ha llegado a las conclusiones filosóficas a las que ha llegado, el tipo se pone en acción o la tipa se pone en acción, por supuesto. Pero es una minoría insignificante dentro de la población. Es decir, nos encontramos con dos problemas. La experiencia vital carece de validez universal y aquello que podría tener validez universal, que es la reflexión racional, no tiene capacidad para mover los impulsos o las emociones. Continúa, Juan. La filosofía y la reflexión alcanzan la universalidad y penetran en la esencia de las cosas, pero actúan tan solo en aquellos para los cuales sus pensamientos llegan a adquirir la intensidad de lo vivido personalmente. De ahí que la poesía aventaje a toda enseñanza intelectual y a toda verdad racional, pero también a las meras experiencias accidentales de la vida individual. Es más filosófica que la vida real, si nos es permitido ampliar el sentido de una conocida frase de Aristóteles, pero es al mismo tiempo, por su concentrada realidad espiritual, más vital que el conocimiento filosófico. Casi nada, lo que nos dice Jäger. La poesía aventaja a toda enseñanza intelectual y a toda verdad racional, pero también a la mera experiencia de la vida individual. Es más filosófica, la poesía es más filosófica que la vida real, pero al mismo tiempo es más vital que el conocimiento filosófico. La filosofía, la poesía transmite una emotividad, una emoción de la que carece buena parte, si no todo, el conocimiento filosófico. La frase de Aristóteles, que no está citada por Jäger, me imagino que es la que corresponde a la retórica, ni creo que será esta, ¿no? Que dice, la que os pongo ahí en rojo: la comedia tiene como objetivo representar a los hombres como peores. La comedia tiene como objetivo representar a los hombres como peores y la tragedia como mejores que en la vida real. Me imagino que él está haciendo una paráfrasis de esta frase. Gracias, Juan. Sigue, Alberto. Hola, ¿se me oye bien? Sí. Vale. La nueva finalidad artística de la gran epopeya, al introducir un gran número de escenas de esta naturaleza y conectarlas a una acción unitaria, consistía no solo, como antes se usaba, en ofrecer cuadros particulares de una acción de conjunto que se supone conocida, sino en poner de relieve y destacar el valor de todos los héroes famosos. Mediante la conexión de muchos héroes y figuras, ya parcialmente celebrados en los antiguos cantos, crea el poeta un cuadro gigantesco, la guerra de Ilión en su totalidad. Su obra muestra claramente lo que representaba para él la lucha, la prodigiosa lucha de muchos héroes inmortales, de la más alta arete, virtud, excelencia. No solo los griegos, sus enemigos son también un pueblo de héroes que lucha por su patria y por su libertad. Es del mejor agüero luchar por la patria. Son las palabras que Homero pone en la boca no de un griego, sino del héroe de los troyanos, que cae por su patria y alcanza con ello la más alta calidad humana. Los grandes héroes aqueos encarnan el tipo de la más alta heroicidad. La patria, la mujer y los niños son motivos que actúan menos sobre ellos. Se habla ocasionalmente de que luchan para vengar el rapto de Helena.
hay el intento de tratar directamente con los troyanos el retorno de Helena a su marido legal y evitar así el derrame de sangre, tal como parece aconsejarlo una política razonable. Pero no se hace ningún uso importante de esta justificación. Lo que despierta la simpatía del poeta por los aqueos no es la justicia de su causa, sino el resplandor imperecedero de su heroicidad. Es decir, en la primera epopeya, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Ilíada, lo que el poeta intenta poner de manifiesto y destacar es el valor puro y duro de esos héroes famosos, utilizarlos como ejemplares en los que la gente el oyente pueda verse reflejado. Y estos héroes destacan por su arete independientemente del bando al que pertenecen. Es tan valiente Aquiles o Héctor, independientemente de que uno sea griego o el otro sea troyano. Al final, lo que se intenta, y aquí está el poder educativo de la obra, es poner de manifiesto cuáles son los valores ejemplares que hay que seguir y poder ver el modelo en estos héroes. Continúa la lectura, Alberto, más lentamente, por favor. Vale. Sobre el fondo sangriento de la pelea heroica se destaca, en la Ilíada, un destino individual de pura tragedia humana, la vida heroica de Aquiles. La acción de Aquiles es, para el poeta, el lazo íntimo mediante el cual reúne las escenas sucesivas de lucha en una unidad poética. A la trágica figura de Aquiles debe la Ilíada el no ser para nosotros un venerable manuscrito del espíritu guerrero primitivo, sino un monumento inmortal para el conocimiento de la vida y del dolor humano. La gran epopeya no representa solo un progreso inmenso en el arte de componer un todo complejo y de amplio contorno. Significa también una consideración más profunda de los perfiles íntimos de la vida y sus problemas, que eleva la poesía heroica muy por encima de su esfera originaria y otorga al poeta una posición completamente nueva, una función educadora en el más alto sentido de la palabra. No es ya simplemente un divulgador impersonal de la gloria del pasado y de sus hechos. Es un poeta en el pleno sentido de la palabra, intérprete, creador de la tradición. Fíjate qué interesante. Dice, en esta función educadora, el poeta no es ya un mero divulgador de la gloria de los héroes. Dice, es un poeta en el pleno sentido de la palabra. Intérprete, es un intérprete, creador de tradición. Es que paradójico, ¿no? Es decir, ¿qué expresión más paradójica? ¿Cómo si la tradición es lo que viene de atrás, cómo puede crearlo el poeta? ¿No? Porque el poeta está, no me gusta usar inventar como sinónimo de crear, pero está recreando esa tradición, esa historia que ha recogido y la está volviendo a contar, y cada vez que la cuenta, la recrea. Y no nos engañemos, le introduce también los matices que crea convenientes según el oyente, ¿no? Me imagino que si en el estrado al que se está dirigiendo está la reina y 3 princesas, hará especial hincapié en los caracteres femeninos de la historia, ¿vale? Si se está dirigiendo a un montón de borricos armados hasta los dientes, pues hará especial hincapié en Aquiles, ¿no? Y en enfrentamientos con Héctor, ¿no? De alguna manera, el poeta va construyendo también la historia a medida que la va contando. Recordad que la Ilíada y la Odisea son puestas por escrito recién en el siglo VIII. Hasta ese momento, o en el siglo, inclusive a finales del siglo VIII, hasta ese momento la Ilíada y la Odisea eran cantadas siempre oralmente y por fragmentos. ¿Qué fragmento elegía? Bueno, pues, oye, cuéntanos qué pasó cuando los troyanos asaltaron a los barcos, ¿no? Pues entonces el tipo agarraba la lira, ¿no? Y se ponía a cantar la historia de los troyanos asaltando los barcos. No, cuéntanos cuando Patroclo, se coge la lira y cuenta la historia. Nadie se le ocurría
contar la historia completa de cabo a rabo, entre otras cosas porque en cada isla seguramente habría una versión diferente, cada poeta lo contaba un poco pues como le parecía, y cada auditorio demandaba las partes, las versiones o las interpretaciones que le parecían. Por eso, el narrador, el poeta, no es meramente un divulgador, no es una voz en off que está contando una historia sobre terceros. Nos dice, el poeta, en el pleno sentido de la palabra, es un intérprete creador de la tradición. Continúa la lectura, Carlos, por favor. Vale. La Ilíada comienza en el momento en que Aquiles, colérico, se retira de la lucha. Ello pone a los griegos en el mayor apuro. Por los errores y las miserias humanas, tras largos años de lucha, están a punto de perder el fruto de sus esfuerzos en el momento en que se hallaban a punto de conseguir su fin. La retirada de su héroe más poderoso alienta a los demás a realizar un esfuerzo supremo y a mostrar todo el resplandor de su bravura. Los adversarios, animados por la ausencia de Aquiles, ponen en la lucha todo el peso de su fuerza y el campo de batalla llega al momento supremo, hasta que el creciente riesgo de los suyos mueve a Patroclo a intervenir. Su muerte a manos de Héctor consigue al fin lo que las súplicas y los intentos de reconciliación de los griegos no habían alcanzado. Aquiles entra de nuevo en la lucha para vengar a su amigo caído, mata a Héctor, salva a los griegos de la ruina, entierra a su amigo con lamentos salvajes a la antigua usanza bárbara y ve avanzar sobre sí mismo el destino. Cuando Príamo se arrastra a sus pies, pidiéndole el cadáver de su hijo, se enternece el corazón sin piedad del Pélida. El Pélida, Aquiles, el hijo de Peleo, ¿no? Y Tetis. Al recordar a su propio anciano padre, despojado también de su hijo, aunque todavía vivo. La terrible cólera de Aquiles, que constituye el motivo de la acción entera, aparece con el mismo resplandor creciente que rodea a la figura del héroe. Es la heroicidad sobrehumana de un joven magnífico que prefiere con plena conciencia la ruda y breve ascensión de una vida heroica a una vida larga y sin honor, rodeada de goce y de paz, el verdadero megalosicos. Ahí os pongo en rojo lo que quiere decir. El megalosico, la gran alma del hombre aristocrático, ¿no? Sin indulgencia ante su adversario de igual rango, que atenta al único fruto de su lucha, la gloria del héroe. Así comienza el poema, con un momento oscuro de su figura radiante, y el final no puede compararse con el éxito triunfante de la Aristella, la excelencia usual. Aquiles no está satisfecho de su victoria sobre Héctor. La historia entera termina con la tristeza inconsolable del héroe, con aquellas espantosas lamentaciones de muerte de los griegos y los troyanos ante Patroclo y Héctor, y la sombría certeza del vencedor sobre su propio destino. Quien pretenda suprimir el último canto o continuar la acción hasta la muerte de Aquiles y convertir la Ilíada en una Aquileida o piense que el poema era originariamente así, considera el problema desde el punto de vista histórico y del contenido, no desde el punto de vista artístico de la forma. Fíjate qué interesante, ¿no? Dice Jäger, dice, oye, resulta que la Ilíada empieza a mitad de la batalla y acaba en el momento de la muerte de Héctor, ¿no? Es como que nos han dejado el serial a medias, ¿no? La última temporada no nos la han contado, ¿no? Y dice el autor, dice, claro, es que eso es pretender enfocar la Ilíada desde un punto de vista histórico.
Y el poeta no está buscando contar una historia. La historia es el trasfondo en el que se quiere mostrar el comportamiento de los héroes. A nosotros no nos interesa la vida de Aquiles. Lo que nos interesa es saber qué hizo Aquiles en determinadas circunstancias. Continúa, Carlos. La Ilíada celebra la gloria de la mayor Aristella de la guerra de Troya, el triunfo de Aquiles sobre el poderoso Héctor. En ella se mezcla la tragedia de la grandeza heroica, consagrada a la muerte, con la sumisión del hombre al destino y a las necesidades de la propia acción. A la auténtica Aristella, excelencia, superioridad individual, pertenece el triunfo del héroe, no su caída. La tragedia que encierra el hecho de que Aquiles se resuelva a ejecutar en Héctor la venganza de la muerte de Patroclo, a pesar de que sabe que tras la caída de Héctor le espera a su vez una muerte cierta, no halla su plenitud hasta la consumación de la catástrofe. Sirve solo para enaltecer y llevar a mayor profundidad humana la victoria de Aquiles. Su heroísmo no pertenece al tipo ingenuo y elemental de los antiguos héroes. Se eleva a la elección deliberada de una gran hazaña, al precio previamente conocido de la propia vida. Todos los griegos posteriores concuerdan en esta interpretación y ven en ello la grandeza moral y la más vigorosa eficacia educadora del poema. La resolución heroica de Aquiles solo alcanza su plenitud trágica en su conexión con el motivo de su cólera y el vano intento de los griegos de llegar a la reconciliación, puesto que su negativa es la que acarrea la intervención y la caída de su amigo en el momento del descalabro griego. A partir de la Ilíada de la Odisea, no hay ninguna otra ambición que pueda mover a un héroe griego o inclusive romano posterior, que se inspiran en la misma, en una tradición muy parecida y heredada, que el de la memoria. El de la memoria de sus iguales. El ser recordado. Y ser recordado por tus hazañas. Ser recordado como el más valiente, como el más fuerte, como el que hizo lo que nadie era capaz de hacer en su momento. Esa es la Aristeia, esa es la excelencia que está festejando la Ilíada, la del ser humano capaz de enfrentarse al destino cierto mismamente de la muerte para alcanzar ese momento de destello, ese momento de fulgor por el que va a ser recordado por toda la eternidad, ¿no? Continúa, Carlos. A ver, ¿dónde me he dejado? De esta conexión... Sí, de esta conexión es preciso concluir que la Ilíada tiene un designio ético. Para poner en claro de un modo convincente las particularidades de aquel propósito, sería preciso un análisis penetrante que no podemos realizar aquí. Claro es que el problema, 1000 veces discutido, del nacimiento de la epopeya homérica, no puede ser resuelto de golpe ni dejado de lado mediante la simple referencia a aquel designio que presupone naturalmente la unidad espiritual de la obra de arte. Pero es un saludable antídoto contra la tendencia unilateral a desmenuzar el conjunto, el hecho de que aparezcan de un modo claro las líneas sólidas de la acción. Y este hecho debe destacarse con claridad meridiana desde nuestro punto de vista. Podemos prescindir del problema de cuál fue el creador de la arquitectura del poema. Lo mismo si se hallaba vinculada a la concepción originaria que si es el resultado de la elaboración de un poeta anterior. No es posible desconocerlo en la forma actual de la Ilíada y es de fundamental importancia para su designio y su efecto. Gracias, Carlos. Vale. Continúa la lectura. Amalio, sigues tú, por favor. El micro, Amalio.
El micro, Amalio. El micro. Perdona, que lo tenía apagado. Lo dilucidaremos solo en algunos puntos de mayor importancia. Ya en el primer canto, donde se refiere la causa de la discordia entre Aquiles y Argameón, la ofensa a Crises, el sacerdote de Apolo, y la cólera del dios que deriva de ella, toma el poeta un partido inequívoco. Refiere la actitud de ambas partes contendientes de un modo completamente objetivo, pero con claridad las califica de incorrectas por desmesuradas. Entre ellos se halla el prudente anciano Néstor, la personificación de la sofrosine. La sofrosine, la prudencia, la moderación, el autocontrol. He visto 3 generaciones de mortales y habla como desde el alto sital a los hombres aireados del presente, sobre sus agitaciones momentáneas. La figura de Néstor mantiene la totalidad de la escena en equilibrio. Ya en esta primera escena aparece la palabra estereotípica. Sí, la palabra estereotipada, ate. Insensatez, irreflexión que lleva a la ruina. A la ceguera de Argameón se junta en el canto 9 la de Aquiles, mucho más grave que sus consecuencias, puesto que no sabe ceder y, cegado por la cólera, traspasa toda medida humana. Cuando ya es demasiado tarde, se expresa lleno de arrepentimiento. Maldice ahora su encono, que lo ha conducido a ser infiel a su destino heroico, a permanecer ocioso y a sacrificar a su más querido amigo. Asimismo, lamenta Argameón, tras su reconciliación con Aquiles, su propia ceguera en una amplia alegoría sobre los efectos mortales de Ate. Homero concibe a Ate así como Moira, o sea, el destino. Sí, la Moira, Homero concibe a Ate, a esta insensatez, pues como un destino, ¿no? Como la Moira, les personifica como una fuerza, ¿no? Continúa. De un modo estrictamente religioso, como una fuerza divina que el hombre puede apenas resistir. Sin embargo, aparece el hombre, especialmente en el canto 9, si no dueño de su destino, por lo menos con un cierto sentido, como un coautor inconsciente. Hay una profunda necesidad espiritual en el hecho de que precisamente los griegos, para los cuales la acción heroica del hombre se halla en el lugar más alto, experimentarán como algo demoníaco el trágico peligro de la ceguera y la consideran como una contraposición eterna a la acción y a la aventura, mientras que la resignada sabiduría asiática tratará de evitarlo mediante la inacción y la renuncia. La frase de Heráclito se halla en carácter, la frase de Heráclito que el carácter es el destino del hombre. Ahí está. Ethos anthropodimon, ¿no? El carácter es el destino del hombre. Se halla en el término del camino que recorrieron los griegos en el conocimiento del destino humano. El poeta que creó la figura de Aquiles se halla al comienzo. Vamos a reflexionar sobre este último párrafo. Gracias, Amalio. Nos dice el autor que la figura de Néstor, en la disputa entre Agamenón y Aquiles, la figura de Néstor representa el equilibrio, representa la sofrosine. Hoy tenemos una palabra sofrología, por ejemplo, ¿no? Para el control de la persona. Son palabras que nos han llegado desde entonces. Esta sofrosine, la prudencia, la moderación, la representa Néstor. ¿Frente a qué? Frente a la desmesura, frente a la insensatez de la postura egoísta, casi criminal, que mantienen Agamenón y Aquiles. Esto puede ser, perdona Jorge, esto puede ser debido a la edad, porque Néstor ya es viejo, y entonces sí. La edad da
cierto Claro. sosiego, cierto eso, mientras que Aquiles está en el brío de su juventud Claro, claro. de mamporreros, ¿no? Claro. Pero además estamos en una sociedad patriarcal donde las personas ancianas no son meros viejos a aparcar. Las personas ancianas tienen autoridad. Tienen la autoridad que da esos consejos de ancianos en los que los reyes se apoyan para tomar las decisiones, ¿no? Los reyes no piden permiso a los ancianos, pero los reyes se aconsejan de los ancianos. Porque al final, en los ancianos está la experiencia. En los ancianos está la vida vivida, los errores, la acumulación de aciertos, los arrepentimientos. En los ancianos está la memoria de todo lo que no hay que hacer. Y Néstor representa eso. Representa como persona mayor esa prudencia que da la edad y que permite, bueno, pues mirar las cosas desde otra perspectiva. La Ilíada, de alguna manera, es educativa en este sentido porque nos muestra o le muestra al auditorio cómo la juventud, la violencia desenfrenada, sin juicio, es capaz de tomar decisiones y además no se refrena con nada, que tienen resultados catastróficos. Catastróficos. Y tomar decisiones insensatas, diría un griego, tiene consecuencias. Hace unas semanas atrás comentábamos el tema, creo que tú, Amalio, preguntabas o decías si esto implicaba un cierto determinismo, ¿no? en la cultura griega. Y yo diría, decíamos que no, creo que el autor está de acuerdo en esto, decir, no se trata de un determinismo, pero sí de que hay consecuencias. Cuando tú tienes un comportamiento irrespetuoso con las fuerzas de la naturaleza, tiene consecuencias. Cuando tú te tiras por el balcón, tiene consecuencias. Y la insensatez es como la ley de la gravedad. Nos dice el autor, es como la moira, es como el destino. Es decir, son fuerzas, representan fuerzas que para un griego, dice, son fuerzas divinas, pero que tienen entidad real. ¿Sí? Y enfrentarte a ellas, lo vas a pagar. El valor educativo que tiene este pasaje de la Ilíada es mostrar al auditorio la importancia de medir tus actos, la importancia de tener previstas las consecuencias de tus acciones. ¿Puedes hacer lo que quieras? Sí, sobre todo si eres un héroe. Claro que puedes hacer lo que quieras, pero lo vas a pagar. Así que, sé sensato, porque aun cuando tú estés dispuesto a pagar tú el precio, como puede ser el caso de Aquiles, ¿no? Decir, yo prefiero un minuto de gloria y que me recuerde la eternidad a un cobarde gordo toda mi vida, ¿no? Sí, bueno, bien, sí, pero tu amigo Patroclo ha pagado por ti, ¿no? Han muerto miles de griegos por tu culpa. Cuando Ulises insulta a Polifemo y se burla de él y le dice, pues que sepas que nadie soy yo, Ulises de Ítaca, ¿no? Lo vas a pagar. La ibris, la insensatez, la soberbia, la vas a pagar, ¿vale? Y la enseñanza de la Ilíada de la Odisea es que estas pasiones descontroladas tienen su precio. Y no solamente sobre el individuo, sino sobre quienes están alrededor del individuo, ¿no? Otra cosa que me ha llamado la atención es que cuando pone la resignada sabiduría asiática. Sí, ahora vamos a llegar a ese paso. ¿Qué nos dice el autor a partir de aquí? Dice, hay una necesidad espiritual, una profunda necesidad espiritual. Cuando dice eso, se refiere a que hay una profunda... está hablando de necesidad en el sentido de que no se puede hacer de otra manera, ¿vale? Hay una profunda necesidad, he perdido el párrafo aquí, en el hecho de que precisamente para los griegos
para quienes la acción heroica del hombre se halla en el lugar más alto, experimentaran como algo demoníaco el peligro de la ceguera. Esto llama la atención, ¿no? Es decir, en los griegos, para los griegos, que este momento de gloria es lo más importante, ¿no? O el valor más alto, sin embargo, para ellos la ceguera, la insensatez, es un peligro tremendo que los griegos quieren transmitir de generación en generación. De hecho, cuando los dioses quieren castigar a alguien, lo ciegan. Curioso, es el castigo preferido. Es el castigo preferido de los dioses griegos, ¿no? Dejarles ciegos. La ceguera, la insensatez, para un griego es el mayor de los peligros. Y lo consideran, esa ceguera, como la cruz de este espíritu de acción y de aventura. Y él lo compara con la mentalidad asiática, ¿no? En contra de ello tenemos el temperamento, la actitud típicamente asiática, que trata de evitar esos peligros mediante la inacción y la renuncia. Los griegos buscan la acción y la aventura, y los asiáticos la inacción, por ejemplo en el budismo, ¿no? Como vimos en el pensamiento chino, y en la renuncia. Son dos maneras completamente diferentes de enfrentarse al problema de la insensatez, ¿no? Al problema de la insensatez. La frase de Heráclito nos dice: el carácter es el destino del hombre, se halla al final. Recordemos que Heráclito va a llegar 2 siglos después de la Ilíada de la Odisea. La frase de Heráclito se halla al final de un camino que recorrieron los griegos en el conocimiento del destino humano. El poeta que creó la figura de Aquiles está al inicio de ese camino. Heráclito está al final de ese camino, ¿no? Hay toda una historia, hay 300 años de historia, de construcción del pensamiento griego, que separan, o 300 o 400 años, que separan a la figura de Aquiles del pensamiento de un filósofo como por ejemplo Heráclito. Continúa la lectura Juan Ramón, otra vez, vuelta a la rueda. La obra de Homero está en su totalidad inspirada por un pensamiento filosófico relativo a la naturaleza humana y a las leyes eternas del curso del mundo. No escapa de ella nada esencial de la vida humana. Considera el poeta todo acaecimiento particular a la luz de su conocimiento general de la esencia de las cosas. La preferencia de los griegos por la poesía gnómica, versos cortos, didácticos o morales, la tendencia a estimar cuanto ocurre de acuerdo a las normas más altas y a partir de las premisas universales, el uso frecuente de los ejemplos míticos, considerados como tipos e ideales imperativos, todos estos rasgos tienen su último origen en Homero. Ningún símbolo tan maravilloso de la concepción épica del hombre como la representación figurada del escudo de Aquiles, tal como describe detalladamente la Ilíada, Hefestos representa en él la tierra, el cielo, el mar y el sol infatigable y la luna llena y las constelaciones de la corona del cielo, que coronan el cielo. Crea además las dos más bellas ciudades de los hombres. En una de ellas hay bodas, fiestas, convites, cortejos nupciales y epitalamios. Los jóvenes danzan en torno al son de las flautas y las liras. Las mujeres en las puertas los miran admiradas. El pueblo se halla reunido en la plaza del mercado, donde se desarrolla un litigio. Dos hombres contienden sobre el precio de la sangre de un muerto. Los jueces se hallan sentados sobre piedras pulidas en círculo sagrado y los centros
los cetros en las manos y dictan la sentencia. La otra ciudad se halla sitiada por dos ejércitos numerosos con brillantes armaduras que quieren destruirla o saquearla. Pero sus habitantes no quieren rendirse, sino que se hallan firmes en las almenas de las murallas para proteger a las mujeres, niños y ancianos. Los hombres salen, empero, secretamente y arman una emboscada a orillas de un río, donde hay un abrevadero para el ganado, y asaltan un rebaño. Acude el enemigo y se da una batalla en la orilla del río. Vuelan las lanzas en medio. ¿Dónde estoy? En medio del tumulto. Me lo has borrado, no lo veo. Ahí. A ver, vuelan las lanzas en medio del tumulto avanzado. Avanzan. Avanzan Eris, discordia, y Kidoimos, confusión, los demonios de la guerra, y Ker, el demonio de la muerte, con su veste ensangrentada. La ropa ensangrentada, el demonio, Ker. Y arrastran por los pies a los muertos y heridos. Digamos la escena, ¿no? La escena. Esa es la escena. Eris, la discordia, la confusión y la muerte son fuerzas, son demonios, tienen cuerpo, son considerados para los griegos todas estas cuestiones tienen corporeidad y tienen presencia física. Insisto, como para nosotros la ley de la gravedad. Si tú obras en contra de la discordia, lo pagarás. Si tú obras en contra de la confusión, lo pagarás. Si tú obras en contra de la muerte, lo pagarás. Es decir, son fuerzas naturales que están operando alrededor de los seres humanos y a las que, bueno, pues en el caso del escudo de Aquiles, están perfectamente representadas, dejando claro al oyente que deben ser tenidas en cuenta en las acciones humanas. Dice, vuelan las lanzas en medio del tumulto, avanzan Eris, Kidoimos, los demonios de la guerra, y Ker, el demonio de la muerte, con su veste, con su ropa ensangrentada, y arrastran por los pies a los muertos y heridos. Continúa, Juan. Hay también un campo donde los labradores trazan sus surcos arando con sus yuntas, y a la vera del campo se halla un hombre que escancia vino en una copa para su refrigerio. Luego viene la hacienda, en tiempo de cosecha. Los segadores llevan la hoz en la mano, caen las espigas al suelo, son atadas a engavillas, y el propietario está silencioso con el corazón alegre mientras los sirvientes preparan la comida. Un viñedo con sus alegres vendimiadores, un soberbio rebaño de cornudos bueyes con sus pastores y perros, una hermosa dehesa en lo hondo de un valle, con sus ovejas, apriscos y establos, un lugar para la danza donde las muchachas y los mozos bailan cogidos de la mano, y un divino cantor que canta con voz sonora. Completan esta pintura plenaria de la vida humana con su eterna, sencilla y magnífica significación, en torno al círculo del escudo y abrazando la totalidad de las escenas, fluye el océano. El escudo representa la totalidad del mundo, del universo, que es, en última instancia, lo que la Ilíada de la Odisea quieren mostrar al auditorio, la totalidad, lo significativo, ese escorzo de la vida humana que de alguna manera como una mónada representa la totalidad. Carlos, continúa tú, por favor. La armonía. La armonía perfecta de la naturaleza y de la vida humana, que se revela en la descripción del escudo, domina la concepción homérica de la realidad. Un gran ritmo análogo penetra la totalidad de su movimiento. Ningún día se halla tan henchido de confusión humana que el poeta olvide observar cómo se levanta y se hunde el sol sobre los esfuerzos cotidianos,
cómo sigue el reposo al trabajo y la lucha del día, y cómo el sueño que afloja los miembros abraza a los mortales. Homero no es naturalista ni moralista. No se entrega a las experiencias caóticas de la vida sin tomar una posición ante ellas, ni las domina desde fuera. Las fuerzas morales son para él tan reales como las físicas. Comprende las pasiones humanas con mirada penetrante y objetiva. Conoce su fuerza elemental y demoníaca que más fuerte que el hombre lo arrastra. Pero aunque su corriente desborde con frecuencia las márgenes, se halla en último término siempre contenida por un dique inconmovible. Los últimos límites de la ética son, para Homero, como para los griegos en general, leyes del ser, no convenciones del puro deber. Los últimos límites de la ética, dice, son leyes del ser, son las cosas como son, no un mero deber. No es, el último límite de la ética no acaba en un deber humano, sino acaba en algo que es propio de la naturaleza, del ser. Continúa, Carlos. En la penetración del mundo por este amplio sentido de la realidad, en relación con el cual todo realismo parece como irreal, descansa la ilimitada fuerza de la epopeya homérica. El arte de la motivación de Homero depende de la manera profunda mediante la cual penetra en lo universal y necesario de su asunto. No hay en él simple aceptación pasiva de las tradiciones, ni mera relación de los hechos, sino un desarrollo íntimo y necesario de las acciones que se suceden paso a paso en inviolable conexión de causas y efectos. Desde los primeros versos, la acción dramática se desarrolla en ambos poemas con ininterrumpida continuidad. Canta, oh musa, la cólera de Aquiles y su contienda en el Atrida Agamenón. ¿Qué Dios permitió que lucharan con tanta hostilidad? Como una flecha se dispara la pregunta hacia el blanco. La narración de la cólera de Apolo envía la peste a los griegos por el secuestro de Agamenón de Criseida, hija del sacerdote Crises, que la sigue, delimita estrechamente y declara la causa esencial de la desventura, y se sitúa al comienzo de la epopeya como la etiología de la guerra del Peloponeso al comienzo de la historia de Tucídides. La acción no se despliega como una inconexa sucesión temporal. Rige en ella siempre el principio de razón suficiente. Toda acción tiene una vigorosa motivación psicológica. Toda la historia está conectada. No hay una sucesión de acontecimientos inconexos y casuales. Hay una fuerte causalidad desde el inicio de la historia hasta el final de la historia. Continúa, Carlos. Pero Homero no es un autor moderno que lo considere todo simplemente en su desarrollo interno, como una experiencia o fenómeno de una conciencia humana. En el mundo en que vive, nada grande ocurre sin la cooperación de una fuerza divina. Y lo mismo pasa en la epopeya. Fijaos qué interesante, dice, porque claro, para nosotros lo divino tiene que ver con el rollo religioso y con el rollo cristiano. Es decir, no, por favor, amputad de los cerebros todo ese tipo de pensamiento mágico en el que tenemos en este momento alrededor nuestro. Para los griegos los dioses son tan reales como nosotros. No existe, no forman parte de un mundo extrasensorial. Forman parte de la naturaleza como nosotros. Para ellos las fuerzas naturales son los dioses y las fuerzas psicológicas son los dioses. Las pasiones son dioses. Los miedos son dioses. La confusión, el rumor son dioses. Forman parte de lo humano e interactúan con lo humano porque forman parte de del mismo mundo en el que estamos, ¿no? Entonces nos dice, en el mundo en el que vive el poeta,
nada grande ocurre sin la cooperación de una fuerza divina. En ese mundo nada ocurre sin la íntima interconexión de todas esas fuerzas que exceden la voluntad humana y que están presentes. Oye, Jorge, una pregunta. ¿La trascendencia también son los dioses? Es decir, el momento... Es que en Grecia no hay trascendencia. Entonces, la cosa es la de buscar el momento de gloria para que te sean recordados por tus hazañas. Sí. ¿Eso no es trascendencia? Para nosotros sí, para un griego no. Para un griego es mera memoria, nada más. Es la honra de que tu nombre no sea olvidado. Y para un romano igual, ¿eh? ¿Y eso no es trascendencia? Es que ellos no tienen ese concepto, no tienen el concepto de otro mundo. No hay más vida que la presente. Y esa vida presente acaba con el sujeto. Del sujeto puede quedar la memoria. Pero la memoria, mientras haya quien siga, como en los casos de los griegos, cantando sus hazañas, o haya familiares que sigan honrando la memoria y la tumba del muerto. Y en el momento en el que eso desaparezca, se acabó la trascendencia. Digamos, eso que tú entiendes por trascendencia se fue al garete en el momento. Pero ellos tienen un Hades. Sí, pero está muy desdibujado. Es una especie de lugar tenebroso en el que más bien son sombras lo que va allí, y no está muy claro, digamos, cómo llegas hasta allí, ni qué es lo que vas a hacer en el Hades, ni por qué estás en el Hades, ¿vale? No, luego es verdad que la cultura griega y la cultura romana, igual que la egipcia en su momento, a medida que se va democratizando la religión, va extendiendo, digamos, estas interpretaciones y haciéndolas cada vez más extensivas a toda la población, ¿no? Pero en principio, las personas que ves en el Hades son todos aristócratas, ¿eh? Son aristócratas, y las familias de los aristócratas, las mujeres y tal, ¿no? Es decir, pero ahí no hay populacho en el Hades, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que es un concepto del Hades, como podríamos decir, que está en construcción. Y lógicamente, si tú te coges las distintas versiones, hay contradicciones entre ellas, cada uno lo cuenta como le parece. ¿Por qué? Porque no hay una religión oficial. No existe una clase sacerdotal que establezca un dogma. No hay un canon, ni para los dioses, ni para el Olimpo, ni para qué es el Hades, ni cuáles son los deberes en la tierra. Yo diría, aprovechando que estamos hablando de la Ilíada de la Odisea, que en Grecia, hasta la filosofía ya desarrollada inclusive de Aristóteles, yo diría que no hay más canon que la Ilíada de la Odisea, ¿eh? Bueno, luego veremos Hesíodo, los trabajos y los días, hay otros textos, ¿no?, que también pueden marcar canon, pero al no tener Grecia una clase sacerdotal que homogeneice el dogma, bueno, pues cada uno pues se lo cuenta como le parece. ¿Sabes? Sí. Bueno, a ver, estamos en la página 72 y son las 6:30. Y hace calor, creo que os queréis ir, tenéis cara de playa. Como no tenemos prisa, ¿no? Ya estamos en Grecia, pues si os parece bien, seguimos el viernes que viene. Buena semana, compañeras. Vale. Igualmente. Igualmente. Para todos, buena semana. Adiós. Buena semana a todos. Igualmente. Adiós. Muy bien. Adiós. Pasadlo bien todos. Pasadlo bien.